Altamira es un caso único desde todos los puntos de vista. Es conocido sobre todo por las pinturas rupestres y más concretamente por las pinturas polícromas, por el techo de los polícromos, ¿verdad? Pero lo es desde todos los puntos de vista. La historiografía que ahora veremos es absolutamente única, también lo es la historia de la investigación en lo que respecta a la conservación y a la difusión del yacimiento. Es un sitio único en todos estos ámbitos. Vamos a comenzar hablando de los aspectos historiográficos. Ya anticipo que esto no va a ser una clase típica de facultad, sino que quiere ser la visión personal. Me voy a centrar en aquellos aspectos y aquellos hitos en que a mí como arqueólogo y como prehistoriador más me ha impresionado Altamira desde la primera vez que pude estar en este yacimiento, que hace ya más de 40 años, y desde entonces he tenido la oportunidad de repetirlo en numerosas ocasiones. Vamos a dar, repito, una visión personal y confío que les sirva de interés. Vamos a centrarnos inicialmente en aspectos historiográficos, y lo primero que hay que decir es que Altamira se encuentra en las afueras de Santillana del Mar, a 2 kilómetros y pico, 3 kilómetros de esta maravillosa ciudad medieval, de este pueblo medieval que es Santillana del Mar. Prácticamente no llega casi a los 15 kilómetros de la cornisa, del litoral de la linde con el mar, y en este paraje característico del mundo cántabro pues se descubre una cavidad, en concreto en 1866, pues una persona que se llama Modesto Cubillas, cazando con su perro, el perro se metió en una pequeña cavidad, como digo, en este paraje, y descubrió que había una pequeña cueva. En ese momento no se concedió demasiada importancia porque, como todos ustedes saben, los parajes kársticos, los ámbitos en los que hay geológicos, en los que hay muchas cuevas, son muy frecuentes en todo Cantabria y, por lo tanto, pues no dejaba de ser una cueva más. Pero el dueño de aquel terreno era un abogado célebre, prestigioso, que vivía en Santander y que iba por Santillana del Mar con bastante frecuencia, y en el año 1878, pues el aparcero, que era este cazador, Modesto Cubillas, se lo comentó a don Marcelino Sanz de Sautuola. Entonces, don Marcelino Sanz de Sautuola, que era un personaje inquieto intelectualmente y que había visitado la Exposición Universal ese mismo año, viendo los primeros objetos de arte mobiliar, de arte prehistórico, hizo excavaciones no solo en Altamira, en ese mismo año, también las haría al año siguiente, sino en algunas otras cavidades del entorno. Como es muy frecuente en los arqueólogos aficionados de aquellos años, en la campaña del año 79, se hizo acompañar por su hija, la pequeña María Sanz de Sautuola, que entonces tenía 8 años y que se ha hecho muy célebre porque es la verdadera descubridora del techo de los polícromos. Esa famosa frase, mira papá, hay bueyes en el techo, que pronunció la joven María, pues es una de las una de las frases más célebres en la historia universal, no solo en la historia de España, no solo en la historia del arte prehistórico, sino en la historia universal, ¿no? María ha pasado a ser una verdadera celebridad por su descubrimiento. Hay que decir que entonces el techo de los polícromos tenía muy poca altura y solo una niña de 8 años pudo contemplar con la suficiente perspectiva lo que eran aquellas pinturas que a su padre, que sí había entrado ya con anterioridad en la cueva, pues le habían pasado desapercibidas. Como les digo, esto estaba motivado ya por el interés y por la inquietud que don Marcelino había visto despertar en sí mismo al contemplar algunas piezas presentadas en la exposición del 78, es decir, del año anterior en París. Estas son unas imágenes, como muchos de ustedes verán, pues tenemos aquí la cabeza de lo que fue la Estatua de la Libertad, que hoy vemos en la isla de Ellis, en Nueva York, en las afueras de Nueva York, y que, como todos sabemos, fue un intercambio, un obsequio que hizo la ciudad parisina. Bien, don Marcelino, con todo ello, hizo un opúsculo, una obra menor, pero de una relevancia excepcional, que ha llevado a cambiar
la historia universal, no solo la historia del arte, sino la historia de la civilización, al menos en el mundo occidental, y publicó un pequeño opúsculo, digo, que es este breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de la provincia de Santander, y aquí ya publicaba su descubrimiento con este primer dibujo, con estos primeros esbozos que hizo un pintor francés contratado para ello, y que fue objeto ya de una excepcional polémica, inicialmente en el propio entorno de Cántabro y de Santander, pero sobre todo también en los ámbitos científicos. Tuvo un gran apoyo y grandes detractores. El apoyo sobre todo le vino de la mano de Joan Vilanova y Piera, que era catedrático de Geología en la Universidad Central, en la que hoy es la Complutense en Madrid, y también de algunos personajes como Augusto González de Linares. Esto es muy interesante. Historiográficamente, Altamira tiene un interés no solo para el pensamiento, en la historia del pensamiento en España, sino a nivel internacional, ¿verdad? En el caso de Vilanova, justamente lo que le llevaba a apoyar la autenticidad, no solo la autenticidad, sino la antigüedad también de estas pinturas paleolíticas, era justamente que él era un creacionista fijista y pensaba que los seres humanos habían sido creados a su imagen y semejanza por Dios y por lo tanto era perfectamente posible que hubieran sido capaces de pintar algo tan bello como el techo de los polícromos, ¿no? Sin embargo, González de Linares era amigo personal de Giner de los Ríos, uno de los miembros fundadores de la institución libre de enseñanza, y hay que señalar que Altamira consiguió dividir el pensamiento de los creacionistas, es decir, el clero cántabro se opuso totalmente al descubrimiento del Marcelino, frente a lo que pensaba este otro gran creyente que era Vilanova, y lo mismo sucedió en el ámbito de la institución libre de enseñanza. Giner de los Ríos, que pasaba largas temporadas en casa de González de Linares, de Augusto y de su hermano, en la casa familiar de Cabuérniga, pues encargó un informe sobre Altamira y el dictamen final fue que Altamira era una falsificación y que no era auténtico, ¿no? Es decir, que realmente es de un enorme interés en el debate, en la historia del debate. Probablemente no hay un debate tan apasionante. El propio Vilanova presentó en un congreso sobre prehistoria en el 80 en Lisboa y después en otros congresos, y no fue aceptado por la comunidad científica. Principalmente esto se debió a que un gran personaje, que tal vez en ese momento era el personaje más influyente que había en la prehistoria europea, que era Émile de Cartelat, dijo que, aunque respetaba el trabajo de don Marcelino, esto hay que señalarlo, pero él pensaba, a partir de los informes que había en Cantabria, de un informe que hizo uno de sus alumnos, Arlé, él sostenía que no se trataba de unas manifestaciones de carácter de historia, de cronología paleolítica, hasta que años más tarde, porque uno de sus alumnos, uno de sus ayudantes de cátedra, que es el abate Breil, Henri Breil, hizo algunos trabajos y algunos descubrimientos importantes en la Dordoña. Una de las páginas más importantes de la prehistoria mundial es justamente la publicación de este artículo. Es un artículo donde él, en la revista L'Anthropologie, va a publicar el Mea culpa d'un esthétique, pidiendo perdón póstumo a don Marcelino, que había fallecido unos pocos, creo que 5 años antes o 6 años antes de que Émile de Cartelat publicara su Mea culpa d'un esthétique. Es una página realmente importantísima de la historiografía mundial, que yo quiero hoy que recordemos en este momento, ¿no? Hay que decir que justamente a partir de ese momento Cartelat con Breil trabajaron en el interior de la cueva y ya hicieron una primera publicación muy importante en 1906 sobre la caverna de Altamira en Santillana del Mar, en Santander, España. Bueno, y aquí en esta fotografía tenemos a los 3 personajes que a comienzos del siglo XX van a ser absolutamente centrales en el estudio de la cavidad. Por un lado tenemos a Hugo Beiermayer, tenemos en el centro a Henri Breil y después al español, al cántabro Hermilio, alcalde del Río. Los 3 van a ser las personas que hagan las investigaciones tanto en el subsuelo, tanto en el yacimiento, digamos en los restos arqueológicos
subterráneos, como sobre todo Brill en las investigaciones que va a hacer en el arte rupestre, en el arte parietal. Estas tres personas van a trabajar a partir de 1902, sobre todo en el yacimiento, en la cueva, y fruto de su trabajo va a ser convertir Altamira en un lugar de visita recurrente por parte de los grandes investigadores de Centro Europa y también de España, y vamos a ver imágenes como de repente pues, la presencia de Alberto I de Mónaco, que fue la figura política que más apoyó a la prehistoria en sus orígenes, principalmente por las excavaciones que habían tenido lugar en la cueva de Grimaldi. Aquí vemos, vamos al abate Breil, este es Obermayr, este es alcalde del Río, y aquí tenemos al príncipe Alberto de Mónaco. El príncipe Alberto de Mónaco, por ejemplo, fue también el mecenas que permitió la publicación de un lugar, de una monografía como Le Caverne de la región Cantabrique, de la que son autores alcalde del Río, Henri Breil y después y también Lorenzo Sierra. En fin, estamos en un momento, este libro en 1911, en que Altamira ya tiene una posición absolutamente central en la prehistoria occidental y nada puede entenderse sin el papel de Altamira. Tenemos aquí la visita del gran arqueólogo de origen belga Louis Siret, que trabaja en el sureste de la península ibérica. Tenemos aquí la visita del conde Beguán y del conde de la Vega del Sella, también con Breil y con Obermayr. En fin, lo que estamos viendo con estas imágenes es que Altamira se convierte poco menos que no solo en la capilla sistina del arte occidental, como la llamaba Dechelet, sino en mucho más, ¿no? Se convierte en la capital verdaderamente, en el lugar central nuclear de la prehistoria occidental. En el año 1935 se publica un libro que probablemente es uno de los libros que más puedo apreciar y que más apreciamos cualquier investigador de la prehistoria. Es este libro dedicado a la cueva de Altamira, con todos los dibujos originales que hizo Breil, que son verdaderamente muy buenos y muy importantes, y se publicó este libro entre Breil y Obermayr, que fue publicado en inglés y en español, con una traducción de un investigador madrileño que es conocido que es Pérez de Barradas, conocido sobre todo por sus trabajos en el Manzanares, en los niveles pleistocenos del Manzanares y del Jarama. Vamos a hablar de la investigación. A partir de este momento, a partir del 35, como hemos dicho, Altamira va a ser el centro también del establecimiento de los paradigmas en relación con el arte rupestre. Los descubrimientos de las cuevas en la Dordoña, pero sobre todo de una gran cantidad de cavidades en el norte peninsular, va a ser que el mundo de la prehistoria de interpretación sobre la evolución de los humanos en el Pleistoceno superior cambie totalmente, y Altamira, como hemos dicho, va a estar en el centro nuclear. A partir de ese momento, las excavaciones arqueológicas, partiendo ya de los primeros trabajos de Sautuola, que como hemos dicho ya estuvo trabajando antes en el 78, incluso en el 79, luego veremos que estuvo el propio Arlé mandatado por Émile de Cartelach, y luego veremos las excavaciones de Alcalde del Río, ya en 1902 considera a partir de su excavación que hay dos niveles fundamentales en el yacimiento de Altamira, que van a ser el nivel solutrense y encima el nivel madaleniense. Después continuarán las excavaciones por supuesto las de Cartelach y Breil, a las que ya nos hemos referido, pero sobre todo los trabajos de Obermayr y de Breil en el 24 y de Obermayr en exclusiva en el año 25. Entre el 25 y el 80-81, como pueden ver aquí, prácticamente no se hace ningún tipo de excavación científica, metódica, y por lo tanto siempre se consideró que la única ocupación que había de Altamira era de época solutrense y madaleniense inferior o medio. No es hasta el año 2004 y 2006 cuando justamente José Antonio de las Heras, con otros miembros de su equipo, hacen una revisión de las excavaciones, como ahora vamos a ver, y concluyen que también hay un nivel gravetiense, que es bastante más antiguo, ahora lo veremos. Estos son los primeros dibujos de Obermayr de esos niveles, ¿no? Aquí tendríamos piezas que son indiscutiblemente de cronología y de cultura, o de tecnocomplejo, mejor dicho, solutrense. Estos son todas ellas piezas indiscutiblemente que caracterizan lo que conocemos como tecnocomplejo solutrense, y estas serían
tanto la industria lítica, estos raspadores, estos buriles, son claramente madalenienses. De la misma manera que estas azagallas, todas ellas son características del mundo madaleniense, es decir, estamos hablando de los momentos más evolucionados tecnológicamente y cronológicamente de lo que conocemos como Paleolítico superior. También en este contexto aparecen objetos de arte mueble, aparecen los famosos omoplatos con estas ciervas grabadas o este bastón de mando, que es como entonces se denominaban, que efectivamente también tiene la decoración de alguna ciervita. Quiero caer en la cuenta que justamente este fue el motivo por el que don Marcelino pensó desde el primer momento que las pinturas del Salón de los Polícromos eran paleolíticas, y es porque él ya había visto que en el arte mobiliar era exactamente el mismo trazo, el mismo tipo de animales y todo era absolutamente similar. Es decir, lo digo esto porque luego veremos un caso curioso, ¿no? Don Marcelino lo que ve es que tanto en la exposición de París, que él había estado el año anterior, como en lo que le van apareciendo en sus excavaciones, en los yacimientos del entorno de Santillana, son objetos muebles, piedras o sobre todo huesos, que tienen unos dibujos grabados que le recuerdan muchísimo, tanto en los motivos como en la factura, como en la manera de representación, a lo que se encuentra en los polícromos, en el plafón de los polícromos. Y por eso no dudó ni lo más mínimo desde el primer momento, y por eso le dio lugar a muchísimos quebraderos de cabeza, como vamos viendo, ¿no? Bien, en los años, lo hemos mencionado, 80 y 81, un equipo hispanoamericano hace una revisión. Entonces, en una zona que se conoce en Altamira como la cocina, los guías, hace muchísimos años, cuando había guías en Altamira, te enseñaban las pinturas, pero antes te decían, aquí estaba la cocina de los madalenienses. Es la zona de la entrada en el vestíbulo donde hay yacimiento, donde habitaban, ¿no? Donde moraban. Bien, hay que decir que de esto se hizo una revisión en estos 3 cuadros, como ven. Aquí hay un cuadro, otro cuadro y otro cuadro, que afectó a los niveles madalenienses, y estas excavaciones las dirigieron Joaquín González Echegaray, Leslie Gordon Freeman, y contaron también con la colaboración de estos alumnos de Freeman, que eran pues, Lawrence Strauss, Larry Strauss y Geoffrey Clark, que pudieron trabajar en el 80 y en el 81, como hemos comentado, y ver que había unas dataciones que se correspondían con lo que es razonable en unos niveles solutrenses y madalenienses, es decir, cronologías entre 14.000 y 17.000 años aproximadamente, que hay que decir que son los momentos justamente más fríos de la última de las grandes glaciaciones, la glaciación birmiense, es decir, que los habitantes de Altamira habían ocupado la cavidad en unos momentos muy, muy fríos. Bien, mencionaba antes que finalmente las últimas revisiones de las estratigrafías se han hecho en esta zona, esto es lo que se conoce como la cocina, aquí son las excavaciones que se hicieron en el 80 y 81 de Joaquín González de Echegaray y de Freeman, estas excavaciones se hicieron un sondeo en 2008 y estas son las revisiones que se hicieron también por parte de José Antonio Las Heras. Ellos dieron finalmente con un nivel, como hemos dicho, gravetiense, y esto es muy importante. Estos son materiales de cronología gravetiense, que son muchísimo más antiguos, probablemente saltan de los 28.000 años hacia abajo, y que hacia mucho más antiguo, y que por lo tanto nos hablan de la posibilidad de que no todas las pinturas y grabados, no todas las representaciones plásticas que tenemos en la cavidad sean del mundo solutrense y madaleniense, sino que puede haberlas más antiguas. Este es uno de los grandes debates, el debate más candente que tenemos actualmente en relación con Altamira. Bien, vamos a hablar de las manifestaciones parietales, de lo que se conoce entre comillas como arte. Vemos que esta es la primera representación que se hizo, que ya la hemos mencionado antes porque la presentó don Marcelino en sus breves apuntes de los objetos prehistóricos de Santander, pero también sabemos que ya desde el primer momento, desde los primeros estudios de Brill y Obermayer, ellos distribuyeron desde la entrada, que está aquí, este es el vestíbulo, luego veremos 10 zonas distintas de presencia de arte, de representaciones artísticas.
Esta es la entrada, como digo, este es el gran vestíbulo antes de las alteraciones humanas recientes. Esto es la zona del Salón de los Polícromos, el gran techo de los polícromos se encuentra en esta zona, y después principalmente se concentran en la sala 3, en la sala 6, y muy sobre todo en esta última galería del fondo, la sala 10, o la galería 10, que se conoce como la cola del caballo, y que es muy relevante porque se produce una enorme concentración de representaciones. Por lo que es conocido Altamira sobre todo es por la sala 1, por el Salón de los Polícromos, pero en términos científicos, a efectos de la comprensión de ese fenómeno que es el arte paleolítico, no es menos relevante todo lo que aparece aquí, que es una infinidad de manifestaciones que luego vamos a ver. Bien, en esta ortofotografía podemos ver lo que es la totalidad del plafón de los polícromos, es decir, esta es una fotografía que es imposible de tomar, no hay espacio para tomarla, es un montaje de muchos cientos de fotografías hechas por José Latova, por el gran fotógrafo José Latova, que luego vamos a ver. La historia de los fotógrafos, la historia de la relación entre los fotógrafos con Altamira es una historia realmente apasionante. Todos los grandes fotógrafos y los grandes artistas en general de nuestro país han sido enamorados de Altamira. Sé que el profesor Félix de Azúa va a hablar de esto próximamente y hoy no me centraré mucho en ello. Pero es de un enorme interés ver que no podíamos ver, el ojo humano no nos da esta perspectiva y solo nos lo ha podido dar el ojo y las cámaras de los fotógrafos, de los grandes fotógrafos, como en este caso es José Latova. Sin embargo, claro, ya antes, Cartelaz y Breil ya a comienzos, en los primeros años del siglo XX, habían hecho estos esquemas, estos primeros bosquejos, que en lo esencial nos permiten interpretar de una manera similar a la actualidad, salvo algunos aspectos, como por ejemplo este jabalí que vemos aquí, que resulta que luego se convirtió en bisonte, no era un jabalí, era un bisonte. Les Freeman publicó años más tarde un artículo muy conocido, muy comprometido, explicando que no se trataba de un jabalí, sino de un bisonte, y esto cambiaba mucho algunos paradigmas, claro. El otro día ya sé que el profesor Marcos Díez nos hablaba de la interpretación y de la significación. Bueno, una de las bases interpretativas del Leroy Gourand estribaba justamente en que esto era un jabalí. En el momento en el que no es un jabalí, sino un bisonte, se cae la interpretación del Leroy Gourand. Este tipo de cosas en prehistoria suceden, ¿verdad? Bien, esta imagen, mucho más amplia, es la visión completa y la interpretación completa que hicieron tanto Freeman como González Echegaray hacia el año 83-84 de todo el plafón. Normalmente siempre se habla del plafón como de esta zona, pero se deja fuera toda esta zona donde hay muchísimos signos y muchísimas figuras incompletas, porque esta zona ha sido mucho más lavada por el agua y hay muchas figuras que están bastante incompletas. Algunas que son claramente símbolos, que no sabemos muy bien lo que son, claviformes, tectiformes, pero no sabemos muy bien lo que representan. Es un mundo que para nosotros sigue siendo un arcano, pero desde luego hay muchas otras figuras que sencillamente lo que sucede es que han desaparecido, al menos parcialmente. En el supuesto de que todas hubieran sido conclusas en su momento, porque esto es una de las características del arte, es que muchas veces las figuras de carácter natural aparecen inconclusas, y una de repente no tiene la cabeza, otra no tiene las patas, en fin, esto es un fenómeno muy frecuente en el arte paleolítico, como bien sabemos. Esta es una de las figuras. Las fotografías que hoy les propongo son la inmensa mayoría de dos grandes fotógrafos, que son Pedro Saura y de José Latova, que son los dos grandes fotógrafos que se han pasado media vida, cada uno de ellos, dentro de esta cavidad. Han tenido ese privilegio. A los que nos gustan las cuevas y el arte paleolítico no podemos considerar esto más que como un gran privilegio. Y uno de los aspectos que ya quiero destacar aquí es que en esta fotografía, por ejemplo, llama la atención ver cómo el pintor de Altamira, vamos a decirlo en estos términos, está pintando las grandes figuras aprovechando siempre las oquedades y la forma irregular del techo. El techo en esa fotografía inicial que hemos visto lo vemos absolutamente plano. Yo recuerdo la primera vez que estuve en Altamira, lo que más me impresionó de todo, además del colorido, fue sobre todo cómo esa sensación de volumen que uno no había percibido en las fotografías. Las fotografías tienden con los flashes
a aplanar el techo y, sin embargo, cuando uno está delante de estas figuras, lo que más llama la atención, con la luz rasante sobre todo, es ver cómo efectivamente el pintor de Altamira ha sabido jugar permanentemente con el juego de luces y sombras, pero sobre todo con los volúmenes. Hay algunas piezas, algunos elementos que son de tamaño natural, como es esta cierva, ¿no? La gran cierva, ¿no? Aquí en total hay 20 y tantos bisontes, 4 caballos, 2 ciervas. Bueno, pues hay que decir que esta es prácticamente de tamaño natural. Algunos investigadores, como Benito de la Campa, la han interpretado como una cierva cazada, como una cierva ya muerta, en el entorno de esta manada de bisontes, donde veremos que hay muchas actitudes y un comportamiento etológico pues muy errático, como son en las manadas por parte de estos bisontes europeos, que se parecen mucho al bisonte europeo actual, ¿no? Y en este sentido, pues aquí tenemos que el pintor nos ha dado una escena excepcional de esta manada, que ha sido interpretada en algunas ocasiones como un ejercicio de pintura de individuos sin más, y en otras ocasiones como un conjunto compuesto por varios elementos. Y entonces vamos a ver, como por ejemplo aquí tenemos uno de los caballos, que como veremos tiene una autoría que parece distinta. De hecho, luego lo mencionaré, pero en algún momento Matilde Múzquiz, una gran pintora, también malograda, y Pedro Saura, hace unos años plantearon la posibilidad de que realmente hubiera dos conjuntos, un conjunto que fue el de los bisontes y un conjunto previo que fue un conjunto de caballos, probablemente de caballos auriñacienses o gravetienses. Y desde luego ellos fueron unos grandes conocedores de este plafón. Esta es una imagen que hemos mencionado antes. Esto efectivamente se interpretó siempre como un jabalí, porque resulta que aquí había una fractura y esto parecía que se interpretaba como el morro, pero realmente hasta donde llega la pintura es hasta aquí. Por lo tanto, Freeman fue el primero que nos dijo que no se trataba de un jabalí, como he mencionado antes, sino de un bisonte más. O, por ejemplo, tenemos aquí pues lo mismo, una cabrita o un ibis, un caprito en todo caso, como podemos ver aquí perfectamente, pero con un estilo ligeramente distinto al que han sido pintados los bisontes. O estos bisontes que, bueno, que de alguna manera estamos todos muy familiarizados con su imagen, y donde vemos que realmente el pintor no solo sabía muy bien lo que era un bisonte, no un bisonte americano, sino un bisonte europeo. El bisonte que tenemos en estos momentos es un bisonte muy parecido, insisto, al bisonte europeo actual. Y entonces vamos a ver cómo en algunos casos pues se representa, en este caso está mugiendo, y podemos ver a este macho de bisonte con la cola elevada aquí, y cómo está mugiendo. Aquí se ve, creo que se ve, este es el lomo de la parte superior, esta es la parte inferior, o cómo hay algunos detalles donde se ve el expresionismo. O sea, es difícil, no hay un pintor que pueda representar mejor a un pintor, es absolutamente fotográfico cómo se ve las astas, los cuernos mejor, del bisonte, la oreja, cómo se ve el lomo con el morrillo, lo que se conoce, los taurinos llaman el morrillo, el frente, en fin, está perfectamente dibujado, pero el ojo, el detallismo que tiene en el ojo, y en muchas ocasiones estas pinturas además tienen un grabado, es decir, los animales han sido también pintados y grabados, y aquí tenemos un buen ejemplo. Vemos perfectamente cómo el ojo de este bisonte ha sido también grabado, además de pintado, y vemos cómo efectivamente hay muchas gamas de colores. Ahora veremos que los colores realmente básicos son 3, pero con esos 3 colores se están jugando con una policromía verdaderamente excelsa este grandísimo pintor, ¿no? Esta es una imagen, pues lo mismo, aquí tenemos un macho de un bisonte joven, y entonces pues desde luego esta gente conocía perfectamente. ¿Por qué conocían también a los bisontes? Porque vivían de ellos, se alimentaban de ellos, por la cuenta que le tenían. Nosotros hemos perdido en buena medida la relación con la fauna salvaje a partir del momento en el que ya no los necesitamos prácticamente para alimentarnos. Cuando nos volvemos agricultores y sedentarios y sobre todo ganaderos, pues lo que nos interesa es sobre todo la fauna de los rebaños con los que nos vamos a alimentar.
pero estos paleolíticos tenían, como las sociedades paleolíticas actuales, que alguna queda, tienen un conocimiento realmente excepcional, mejor que el que tenemos nosotros, de las faunas salvajes. Y luego hay imágenes como estas, donde vemos cómo, primero, si uno está en esta zona, ve perfectamente que es que hay un bulto que sale en la roca, que tiene esta forma, y el pintor paleolítico, con una visión excepcional, ha adaptado la pintura de este, bueno, esto es que es para emocionarse realmente, ¿no? O sea, ha adaptado la pintura de este bisonte revolcándose, una cosa que hacen con mucha frecuencia los bisontes para desparasitarse, en las zonas donde hay lodo o que hay tierra, en los revolcaderos de los bisontes. Entonces, el pintor o la pintora se ha adaptado perfectísimamente a la forma del relieve del techo, ¿no? A mí personalmente esto es algo de lo que más me emociona de Altamira. O esta imagen, ¿no? Esta imagen que, por cierto, a mí siempre me ha parecido que estaba muy antropizada, muy humanizada, algo que no es muy infrecuente entre los pintores y entre los artistas paleolíticos, mezclar esa imagen de los animales con los humanos, eso que llamamos antropomorfos, ¿no? Esto ya sucedía desde la primera presencia del león de Hull, donde en una escultura en marfil mezclan un león humanizado al que ponen de pie y lo convierten en un antropomorfo. Esto es una característica muy frecuente durante todo el Paleolítico Superior y también la vemos reflejada aquí en Altamira. O como, por ejemplo, se adaptan tanto a la zona que por ejemplo, le ha quedado cabecipequeño, como estamos viendo, ¿verdad? La cabeza es muy pequeña, está como medio girada, porque se termina la forma, es decir, esto visto desde abajo no se entiende muy bien, en perspectiva cenital no se entendería muy bien, pero visto lateralmente sí, porque esto es un volumen que también sobresale de la roca. Es decir, el pintor está obsesionado por dar volumen. Trabaja con 2 dimensiones, pero quiere trabajar con 3, y aprovecha las 3 dimensiones hasta el máximo punto en que puede. O este otro, ¿no? Que realmente pues, vemos exactamente lo mismo. Esta es la forma de la roca, esta es la forma de la roca, y vemos cómo él ha aprovechado para pintar otro bisonte, en unas ocasiones embistiendo, en otras pariendo, en otras revolcándose, en otras mugiendo, en fin, lo que es una manada donde cada animal hace lo que cree más conveniente, ¿no? Hay que decir que también, además de las pinturas polícromas, además de los grabados, hay también muchos signos. Hemos visto caballos, solo pintados en rojo, y hay muchos signos. Hay signos que creemos que son simbólicos y que francamente no sabemos lo que representan. Esto, por ejemplo, es algo que lo denominamos claviforme, por denominarlo de alguna manera, pero no sabemos francamente muy bien lo que significa. Podría ser también un antropomorfo, y estas fueran las piernas y estos los brazos, pero con algún objeto, pero francamente esto es elucubrar, ¿no? Seguiremos durante mucho tiempo diciendo que en todo caso trabajaban con estas 3 pinturas, con estos 3 elementos, el manganeso, los hematíes, o el ocre y la limonita, y utilizaban siempre pues, o bien las patelas, las ostras o incluso las piedras ligeramente talladas como recipiente para mezclar la pintura con grasas, que es lo que permitía que luego haya superado el paso del tiempo. Y aquí tenemos alguna imagen también de algunos grabados. Esto lo que hacemos es ver el grabado, el dibujo del grabado que hacía Braille. Esta es la firma de Braille, del abate Braille, HB, Henri Braille, y vemos como, por ejemplo, este ciervo bramando, pues está hecho con un dominio técnico que no es nada fácil, porque grabar con un buril de piedra, por muy madrileñense que sea, una figura como esta es francamente un reto que no es fácil ni para ningún investigador actual. Esta es una imagen también ya del interior de la cavidad, donde vemos como en algunos lugares, como aquí, se presentan en este caso un par de cápridos, que los estamos viendo, en la sala 3, o en este caso lo mismo tenemos un équido. Vamos a pasar relativamente deprisa por esto, o como por ejemplo en este caso también tenemos lo que se denomina un macaroni, muy presentes en algunas cavidades italianas, y en este caso acompañadas también, acompañada de la cabeza de un bóvido,
que podemos ver en esta zona. Aquí está el hocico, el ojo y el cuerno. Y luego hay otros de los que quedan pues, unos elementos que nos hacen difícil verlos. Esto probablemente se trate de un cáprido, con la cavidad y la frente aquí. En otros casos, como en este, pues también efectivamente se trata de otro cáprido. Aquí tenemos las partes, los cuartos traseros, los cuartos delanteros y la zona de la cabeza con las astas, el lomo superior y la zona de la cola. En este caso se trata de un bisonte. Esto ya está en la sala 6 y vemos aquí cómo están los cuernos, la cara, el ojo, los cuartos delanteros, los traseros, la cola y el lomo, que es una de las características de los bisontes, porque algo muy llamativo en el arte paleolítico en general, y seguro que lo han dicho los conferenciantes anteriores, es que hay unos estereotipos con los que los artistas paleolíticos se nos comunican, y en muchas ocasiones a mí me llama especialmente la atención la representación de los mamut. Es muy frecuente ver cómo en un momento determinado, con un solo gesto, con un guiño, con la representación de una zona de la joroba, sabemos que lo que nos han contado es que eso es un mamut. Y por lo tanto eso nos permite saber que ese mamut realmente es un símbolo, es un elemento de comunicación. Además de ser un objeto que tenga una determinada belleza, sí o no, mayor o menor, es un elemento de comunicación, es algo que nos está expresando, algo que todavía no somos capaces de conocer. Y la zona más espectacular de la cavidad para mí, aquí tenemos la cueva, ¿no? Esta es la entrada, este es el salón de los polícromos, lo recuerdo una vez más, este es el recorrido, la cueva es muy pequeña, tiene unos 270 metros de recorrido lineal en total, incluyendo esto que se conoce como la cola del caballo. La cola del caballo, y que es un verdadero santuario en sí mismo, con una cantidad de representaciones verdaderamente descomunales, tanto de símbolos como de figuras animales y humanas, antropomorfos, ¿no? Lo vamos a ver cómo hay un montón de símbolos que no sabemos lo que son, les damos interpretaciones variopintas y les damos nombres a unos claviformes, a otros tentiformes, algunos creemos que pueden representar una cabaña, otro que puede representar una red, cada investigador ve en cada uno de ellos una cosa, porque francamente es muy difícil. Esto, por ejemplo, pues se ha interpretado de muchísimas maneras, cada investigador quiere ver en una cosa, en cada uno de ellos. Yo siempre he pensado, por ejemplo, que se trataba de una trampa para cazar animales, pero en fin, pero es una ocurrencia, no es una hipótesis siquiera, y en muchas ocasiones no podemos establecer más que eso, ¿no? Decir ocurrencias o hipótesis de trabajo, sencillamente, ¿no? Pero no tenemos como tal ni siquiera buenas teorías. Representación de un caballo, un équido, como estamos viendo aquí. O aquí, por ejemplo, tenemos una máscara, que es una máscara entre humana, dos perspectivas, esta frontal y esta lateral, ¿no? Aquí vemos cómo están los ojos y cómo está la frente, esto que es el hocico, aquí, el hocico estaría aquí, y vemos cómo representa un bisonte un tanto humanizado, que es un fenómeno que ya hemos visto con anterioridad. Tenemos otros elementos que sencillamente no sabemos lo que son. Estos a mí me recuerdan a un antropomorfo con muchísimas lanzas que han podido ser clavadas, pero también es una ocurrencia más que una hipótesis. Y tenemos algunos que son mucho más claros, como es este grabado. Este es un grabado que se ha interpretado, que parece representar pues, una cópula entre bisontes. Esto en concreto, como es una interpretación de Les Freeman, pues ha puesto dos bisontes americanos en vez de los bisontes europeos, que son muy distintos. La verdad es que entre los americanos y los europeos siempre hay una gran diferencia, ¿no? Este es todos los dibujos que ya hizo Braille, el abate Braille, Henri Braille, de la cantidad de elementos que existen solo en la cueva de Altamira y principalmente en lo que es la cola del caballo. O sea que esta cantidad de grafías tenemos para poder interpretar, ¿no? Y todavía no hemos sido capaces de dar verdaderas interpretaciones, tal vez porque seguro que, como dijo el otro día Marcos Díez, el error ha sido buscar siempre una
sola explicación, una explicación unívoca para toda una serie de manifestaciones que tenemos durante más de 30.000 años, y pensar que durante 30.000 años, para un montón de yacimientos y de escenas pictográficas, haya una sola motivación, pues es realmente un empeño inútil. Y seguramente en la variedad de las interpretaciones, pues como ya nos dijeron Uco y Rosenfield, o como han dicho otros muchos investigadores, esté la clave, ¿no? Y seguramente tenemos que trabajar con esa modestia de pensar que no vamos a dar con la clave de la interpretación de un lenguaje universal durante más de 30.000 años, sino que tendremos que buscar muchas explicaciones y significados puntuales. Bien, esto es muy interesante porque, como he dicho, Altamira históricamente siempre se interpretó como un conjunto de manifestaciones solutrenses y madalenienses. Bueno, pues no. Las últimas dataciones hemos visto que a partir del año 2006 aparece un nivel gravetiense que ha sido datado en 22.000 años, y muy recientemente ha habido algunas manifestaciones que se han datado en 35.500 años. Pero esto es algo, ahora hablaremos de ello, que está en discusión, porque, bueno, todos vimos los titulares: Altamira se pudo pintar por los neandertales. Bueno, aquí esto hay que decir que no es exactamente así. Lo que sucede es que hay algunas dataciones con un sistema nuevo de datación que se llama sistema de las series de uranio-torio, que efectivamente, comparado con dataciones realizadas por carbono 14, lo que hacen es superponer la presencia de este arte con la existencia todavía, o la presencia de los neandertales en la península ibérica. Y entonces eso, pues como decía Goya, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? En este caso también estamos mezclando dos cosas distintas, que son sistemas de datación numéricos, no absolutos, sino numéricos. Los estamos mezclando y seguramente nos están generando este error de lectura, que en fin, que no hay que descartar que en los neandertales tuvieran algún tipo de manifestación plástica. Nosotros mismos acabamos de presentar, el profesor Arzuaga y yo hemos presentado en septiembre lo que creemos que es el primer santuario neandertal, pero por el momento no hemos visto ningún tipo de manifestación plástica. Bien, Altamira también es un caso único desde el punto de vista de la conservación. Tal vez solo hay otro caso paradigmático, y no tanto, que sería la cueva de Lascaux en Francia, pero desde el punto de vista de la conservación, Altamira es el ejemplo, el paradigma, también lo es. Primero porque desde que se descubre, automáticamente empiezan los problemas de conservación. Continuamente se están produciendo en Altamira derrumbes, es una cueva que está muy viva, aunque no transporta agua, pero siguen produciéndose continuamente derrumbes, y eso es lo que nos ha llevado a que desde comienzos del siglo XX se haya estado interviniendo en la cueva para evitar inicialmente esos derrumbes. El problema original de la cavidad desde el punto de vista de su conservación era, además de la protección, con una simple reja, una verja que se colocó a finales del XIX, pues lo primero que hubo que hacer fue proteger la sala de los polícromos, que es la que preocupaba, colocando muros que garantizasen que no se podía venir abajo. Y eso ha llevado a que desde la zona de la entrada, todo esto son acciones, intervenciones recientes, se metió mucho ladrillo y mucho cemento cemento en muchos lugares que sirvieran de apoyo de las cubiertas. Todo esto que estamos viendo son intervenciones antiguas, todo esto en estos derrumbes también lo son. Estos son postes artificiales, columnas artificiales, para garantizar que la cavidad no se viniera abajo. Pero claro, cada vez que se hacía esto, se estaba alterando las condiciones de la cavidad, y desde muchos puntos de vista, ¿no? Primero se estaban metiendo elementos alóctonos, como es sobre todo el cemento, que tiene unos efectos perversos, y además esto estaba implicando también meter bacterias, por no hablar de otro de los efectos más graves, que ha sido la enorme cantidad de visitas que tuvo Altamira. Fijémonos en que aquí, por ejemplo, desde cómo era la zona, por ejemplo, ¿no? Esta zona inicial, aquí tenemos la entrada, cómo fue hace aproximadamente cuando vivía el pintor de Altamira. Pues muy bien, pues estaba lo que llamaban la zona de la cocina, que era la zona de habitación donde vivían,
y después por aquí se entraba a la galería y aquí estaba lo que conocemos como el techo de los polícromos. Fíjense en que prácticamente casi entraba algo de luz natural a esta zona, ¿verdad? Pero pensemos en que todo esto son derrumbes que se localizan ya a finales del 19 y que eso implica y obliga a que se hayan ido tomando determinadas decisiones, como es colocar estos muros, hacer todo esto, convertirlo en un refuerzo. Esto ha implicado aislar, como si fuera una sala aparte del vestíbulo. La percepción que tiene uno cuando visita Altamira, el original, digo, es que la sala de los polícromos está absolutamente aislada del vestíbulo. Eso no era así, hoy sí lo es, pero no era así. Bien, de estas intervenciones ha habido un montón de ellas, no vamos a extendernos. Hay que decir que ya desde los primeros momentos se rebajó el suelo de la sala de los polícromos por dos razones: para que la gente no tocara los polícromos y para poderlo ver con una cierta distancia, porque había zonas donde prácticamente había 1 metro solo de altura y entonces, aunque te tumbaras en el suelo, como pasa en muchos otros yacimientos al día de hoy, pues prácticamente no se podía contemplar la belleza de todo el plafón, ¿no? Ya lo hemos mencionado esto. Estas son imágenes también de comienzos del 20, donde ya se ve cómo se ha rebajado toda esta zona para que la gente pueda rodear este mogote que ha quedado aquí en el centro y disfrutar con la contemplación del techo, de todo el plafón. Bien, ya a comienzos de, bueno, mejor, hacia los años 30 y 40, el padre Jesús Carballo ya llamó la atención sobre los problemas de conservación de Altamira, derivados de la gran cantidad también de visitas. Y lo mismo sucedió con otro conservador de la cueva, que era Alfredo García Lorenzo, que efectivamente lo mismo también ya planteó que era un problema grave la enorme cantidad de visitas. De hecho, en aquellos años se hicieron algunas reproducciones, una para el Museo de Múnich, otra para el Museo Arqueológico Nacional, más tarde se hizo hay otra réplica parcial en Japón, y eso permitió que hubiera un mejor conocimiento de lo que estaba sucediendo realmente en Altamira, con las enormes cantidades de visitas muy masivas que había. En los años finales de los 60 y primeros 70 había hasta 1.300 personas diarias entrando en la cavidad. No hará falta explicar que eso implica un cambio absoluto en las condiciones de humedad, de temperatura y además de la introducción de bacterias de todo tipo, ¿no? Hay un fotógrafo cántabro que es Paco Santamatilde, que ya en los años 70 llamó la atención sobre los graves problemas de conservación que presentaba Altamira. Él hacía fotografías sobre todo en la zona de la cierva, de la gran cierva de los polícromos, y documentaba cómo se estaban produciendo deposición de calcita, acelerada por el proceso del cambio de temperatura y de humedad, y cómo la cueva peligraba en su conservación. Hay que decir que justo a partir del año 75, primero hay una carta muy célebre que les costó un disgusto importante a dos grandes prehistoriadores, a Alfonso Moure y a Manuel Fernández Miranda, que casi les echaron de la Universidad Complutense por esa famosa carta, y será Javier Tusell, el primer director general de Bellas Artes, quien en la democracia, en los gobiernos de Adolfo Suárez, quien tome cartas en el asunto de una manera decidida y bueno, los que entonces ya estábamos en esta historia recordamos que fue motivo de portadas continuas en toda la prensa nacional, de apertura en la única televisión que había entonces, eso sí, y tuvo una repercusión tremenda. El alcalde de Santillana del Mar, cuando se cerró la cueva en el año 79, amenazó con encerrarse, aquí lo tenemos, decían no nos toques las cuevas, y amenazaba con encerrarse. En fin, el lío fue monumental, pero el director general de Bellas Artes se mantuvo en sus 13 y afortunadamente durante 3 años, entre el 79 y el 82, hizo un estudio muy serio por parte de un gran equipo liderado por el profesor Villar de la Universidad de Cantabria, que permitió decir, bueno, este fue un estudio en su momento modélico, todo hay que decirlo, que a lo que llevó fue a la apertura de las cuevas, pero con un límite máximo de personas que podían acceder a ella, y principalmente equipos de investigadores.
Es decir, que solo los investigadores con mucho tiempo de antelación podían entrar en aquella cavidad, y si en algunas ocasiones había algunas plazas que se quedaban vacantes, podían entrar otras personas pidiéndolo con mucha antelación. En fin, yo creo que aquello fue realmente un trabajo de una enorme importancia el que se hizo en aquellos años. Actualmente hemos pasado a otro modelo, que es el del sorteo entre las personas que visitan la neocueva. Los viernes se sortean la entrada para 5 personas, ¿no? Yo me he manifestado públicamente en contra de este modelo de gestión, y confío, deseo y espero con franqueza que se cambie, porque me parece absolutamente aleatorio, como es obvio, ¿no? Bien, pero a partir de estos años también hay que decir que en paralelo los trabajos de documentación de la cavidad se hacen con un rigor excepcional. Va a ser José Latova, sobre todo, quien haga un trabajo extraordinario de documentación, fotográfica sobre todo, lo hemos mencionado ahora, y vamos a ver cómo hay trabajos de este tipo, como son esta microtopografía de todo el techo, o cómo se hace el TAC, el escáner de toda la cavidad. Esta es la cavidad en una vista lateral, allí tendríamos la entrada, aquí tenemos lo que se conoce como la zona de la olla, todo esto es la cola del caballo, es decir, que tenemos una documentación sobre Altamira realmente extraordinaria. Aquí vemos la planta, esta es la planta de Altamira, esta es la boca, la zona de la boca, esto sería la sala de los polícromos, y esto, para entendernos, sería la cola de caballo, o la enorme cantidad de material documental que tenemos. Esto es la base de la ortofotografía que antes hemos podido ver. Además, se está trabajando documentando con distintos tipos de emulsiones las pinturas polícromas, ¿no? Y eso nos está permitiendo ver cosas que no vemos a simple vista, ¿no? Es decir, la fotografía nos está permitiendo ver muchas figuras, o completar muchas figuras que a simple vista con el ojo humano no somos capaces de ver. Estas fotografías también de José Latova, o esta imagen, por ejemplo, donde apenas se ve, con muchas dificultades, se ve la figura, sin embargo aquí ya vemos mucho mejor el caballito que está representado en este caso, y podemos ver exactamente, dependiendo del tipo de emulsión con el que se trabaje, el tipo, no solo de emulsión, el tipo de reproducción nos va a dar mucha más información. Lo que era antes un caballo, aquí ahora vemos que hay un caballo y hay otro caballo delante, ¿no? Es decir, la fotografía nos ayuda a ver lo que no podemos ver con el ojo humano a simple vista. O en este caso, me parece un tectiforme, una cabaña, se ha interpretado como tal. Bueno, pues este tipo de fotografías nos da mucha más información, ¿no? Podemos ver las imágenes. Y lo mismo nos permite hacer un seguimiento, esto que no sabemos muy bien lo que es una cosa rara, pues es la evolución de las bacterias que hay en el techo, ¿no? Entonces esto nos va a permitir saber con exactitud, al milímetro, repito, al milímetro, con una exactitud de 1 milímetro, exactamente cómo están evolucionando todas estas bacterias que vemos aquí, que en muchos casos se alimentan prácticamente del anhídrido carbónico que emitimos los humanos que entramos en la cavidad. Bien, y por último, también desde el punto de vista de la difusión, Altamira ha sido un verdadero paradigma, un modelo porque cuando Javier Tusell y Manuel Fernández Miranda tomaron aquella decisión muy valiente, y yo desde luego me gustaría que esto sirva de recuerdo y de homenaje para ellos, para aquella decisión que tomaron de contra viento y marea, cerrar la cavidad, tuvieron muy claro que tenían que buscar una alternativa. Y ya entonces se empezó a hablar de hacer una cueva, una réplica, como en Francia habían hecho con las Codos, ya se había hecho una réplica, y aquí se planteó que había que hacer una réplica que sirviera de disuasión y que fuera un elemento pedagógico para que lo pudieran visitar aquellas personas que lo desearan, ¿no? Y sobre todo para tener ese papel formativo. Y esto fue objeto de debate durante muchísimos años, hasta que finalmente se hizo lo que hoy conocemos como el Museo y el Centro de Investigaciones de Altamira. Esto es en esa loma, aprovechando justamente la forma de esta loma que tenemos aquí, este es el perfil, y se ha hecho un museo que no sobresale por encima. El museo que ha hecho un arquitecto cántabro muy conocido, Juan Navarro Valdeveg, es un museo que no sobresale, que se integra perfectamente en el entorno paisajístico y ambiental de esta zona tan maravillosa de Cantabria. Este es el museo, como podemos ver, está perfectamente integrado en su entorno. Esta es la entrada principal,
Y la parte central nuclear más importante de este nuevo museo es lo que se conoce como la neocueva, que es una réplica de la cueva. Yo tengo que decir, como hizo Cartelaz en su momento, que públicamente disentí del criterio que había para plantear esta cueva. Pensé que aquello iba a parecer a Disney, a Disneylandia, que por lo tanto no iba a disuadir a los visitantes. Quiero decir hoy, desde luego, que me equivoqué. La cueva es un éxito, la neocueva es un éxito espectacular. El trabajo de réplica que hicieron tanto Matilde Múzquiz como Pedro Saura es extraordinario, excepcional. He de decir que en algunos aspectos es mejor que la cueva que podemos ver, que el original que podemos ver en la actualidad, y que ha sido tan maltratado artificialmente por los humanos modernos en los últimos años, y que uno tiene más sensación, más percepción. Aquí tenemos a José Antonio Las Heras también, con Matilde y con Pedro, en la cueva original aquí, pero uno tiene mayor sensación de estar en una cueva paleolítica cuando está en la neocueva que en la cueva auténtica. Es tal el grado, la cantidad de alteraciones que hemos hecho, a las que hemos sometido la cavidad auténtica, que francamente uno cree que es más cueva original esta, la que inauguraron los reyes anteriores en julio de 2001, que la cavidad auténtica, que la que fue descubierta por don Marcelino Sal de Sautuola. Bien, esta es la réplica, que como se puede ver tiene una textura absolutamente que podría pasar por ser auténtica. Yo creo que ha sido un verdadero acierto, y por ejemplo se han hecho la representación de una excavación con la boca de una cavidad. Entonces uno tiene la sensación de estar mucho más en la Altamira real, en la Altamira madaleniense, en la Altamira donde los pintores estaban viviendo en un lugar donde recibían luz natural, y esto es lo que se ha recreado con un enorme acierto desde mi punto de vista, o esta zona exactamente lo mismo. Tenemos el contexto de todo el utillaje y del mundo doméstico de los madalenienses, y a la vez estamos viendo la parte exterior de esta cavidad. Yo creo que esto se resolvió de una manera absolutamente magistral, y esto además de que el arquitecto hizo un trabajo excelente, Juan Navarro, también Matilde Múzquiz y Pedro Saura, pero yo creo que el talento de José Antonio Las Heras fue absolutamente definitorio en la conducción de este excelente trabajo, en mi opinión. Y todo el museo es así, o sea, además de la neocueva hay un museo donde se cuenta la evolución humana durante el Paleolítico Superior en la Europa occidental, con unos criterios museográficos que en nuestro país entran a través del Museo de Alicante, de este museo, del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, en el que yo trabajo, y desde luego es un museo enormemente pedagógico, pensado para el gran público y pensado realmente para que la gente no solo tenga un momento de disfrute, sino de aprendizaje. Es un museo planteado para que la gente conozca mucho mejor los tiempos del Paleolítico Superior. Y además es un museo muy participativo. Aquí hemos puesto una serie de fotografías que me ha facilitado la actual directora del centro, Pilar Fatás, de la enorme cantidad de actividades de carácter pedagógico y los talleres infantiles que se están haciendo y recreando en este lugar, en este Museo de Altamira, que es uno de los museos más visitados de arqueología de Europa. Bien, en el campo de la difusión ha habido un fenómeno, y es que el año pasado se presentó una película protagonizada y producida también por Antonio Banderas y dirigida por Hugh Hudson, el director de Carros de Fuego. Es una película discutida, a mí personalmente me gusta mucho, lo tengo que decir, creo que refleja muy bien, es verdad, los arqueólogos somos un poco especialitos y siempre hay algunos detalles que no están suficientemente bien tratados o insuficientemente tratados, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en lo básico está espléndidamente planteado y resuelto. Creo que además debería ser una película de visión obligada, especialmente por los jóvenes, porque aquí se refleja, en mi opinión, una de las páginas más extraordinarias de la historia de nuestro país, en muy buena medida también de reivindicación de la identidad de nuestro país, de España, entre otras cosas porque está el reconocimiento también, esto implica el reconocimiento de cómo parte de la falta de admisión de la autenticidad de la cavidad tiene que ver con que no estaba en Francia, sino que estaba en España,
Claro, los españoles ya sabemos cómo somos, no tardamos mucho en tirar tierra sobre nuestros propios méritos, y los franceses pues en aquellos años también nos acompañaron. Es verdad que Émile Cartailhac después supo dar marcha atrás con tanta grandeza como ese documento antes que hemos visto, que era la carta, el mea culpa de un escéptico, ¿no? Pero yo quiero aprovechar para aconsejar encarecidamente la visión de esa película. Y voy a terminar mencionando pues, que ahora mismo personalmente estoy embarcado en un proyecto con el pintor Miquel Barceló para hacer un trabajo conjunto entre los equipos de la cueva de Chauvet en Francia y de Altamira, de revisión desde los puntos de vista de los artistas. Creo que uno de los hándicaps interpretativos en la lectura de Altamira tiene que ver con el hecho de que la mirada de los prehistoriadores, de los arqueólogos, a veces ha sido coja. Creo que la visión de los artistas es imprescindible para interpretar muchos aspectos. De hecho, Matilde Múzquiz y Pedro Saura nos han abierto los ojos a muchos de nosotros, y por eso creo que la colaboración de un artista, de un genio como Miquel Barceló, tengo la convicción de que nos va a hacer ver un Altamira distinto. En Chauvet, su participación, él ya está en el comité científico de la gran cabida francesa que es Chauvet, ya está haciendo análisis, incorporaciones y propuestas que son de un enorme interés. Tener el privilegio de hablar con él sobre el arte rupestre, él que es un enamorado de todo lo que tiene que ver con el arte paleolítico, creo que es muy importante para los científicos, y este es uno de los aspectos que me propongo. ¿Por qué? Les diré, voy a terminar con una anécdota personal. El objeto de carácter mobiliar, la pieza de arte mueble paleolítico más célebre que tenemos en nuestro país, es una pieza que se conoce como la placa de Villalba, que es esta pieza, que es una alhaja de esquisto, con una serie de cabras, ciervos y caballos grabados, realmente espectacular, que apareció en el interior de la península ibérica, en un sitio que no toca, en la altiplanicie soriana, y que la entregó un paisano, un agricultor de un pueblecito de Villalba, a 5 kilómetros de Almazán, y la entregó en el Museo Numantino. Entonces el director del Museo Numantino me dijo: ¿por qué no te acercas por allí a prospectar la zona donde este hombre la ha recolectado, ¿no? Entonces yo me fui a ver a este señor que vivía en Almazán y le dije: oiga, ¿y usted le interesan las cosas del Paleolítico? Pues no. Bueno, ¿cómo supo usted esto vincularlo con algo antiguo? Y dice: no, yo supe que esto podía tener algo que ver con Altamira. ¿Y esto? ¿Y por qué pensó usted eso? Y dice: pues porque yo es que antes fumaba. ¿Qué tiene que ver el humo y el tabaco con Altamira? Y dice: no, es que no se lo he dicho bien, es que yo antes, esta es una visión de la placa, que se ve que es una pieza excepcional, maravillosa, es que antes, pero fumaba rubio, fumaba bisonte, fumaba bisonte, y esa es la clave de por qué este señor, que jamás había estado en Altamira, que nunca había cogido un libro sobre Altamira, o muy poco, de repente había descubierto, fumando bisonte, que era uno de los pocos tabacos que entonces se hacía en España, que era rubio, había llegado a la conclusión de que la placa de Villalba era una pieza del Paleolítico que nos emparentaba con Altamira. Por lo tanto, ojo con estas cosas que tienen su entidad. Y voy a terminar con esto que ven ustedes. Esto que ven ustedes es una folie, una locura que dirían los franceses, ¿no? Esto, cuando hicimos una exposición en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que se llama Arte sin Artistas, para hablar que el comisario era Sergio Ripoll, para hablar del arte paleolítico, se me ocurrió algo muy provocativo como mensaje en una botella. Yo sostengo que del arte paleolítico hay muchísimo todavía por investigar, tenemos que seguir trabajando infinitamente y creo que solo estamos viendo la crema del café, pero nos queda todavía muchísimo por comprender y por aprender, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de llamar la atención que decir: no sabemos nada ni siquiera de Altamira, que es el yacimiento más importante, la Capilla Sixtina del arte paleolítico? Pues no sabemos ni quiénes la pintaron, ni cómo, etcétera. Entonces se me ocurrió hacer una mención a una de las interpretaciones más en boga en los últimos años, que tiene que ver con el chamanismo, pero además propuse que cabía la posibilidad de que hubiera sido una mujer, una hembra, y que además hubiera podido ser madre.
Esto ha habido alguien que lo ha cogido con mucho interés, como la propuesta va a quedar. No, no es una propuesta, es una folie, es una provocación. Lo que pretende es decir que nosotros en el campo de la investigación arqueológica y del paleolítico y del arte parietal y del arte rupestre está todavía todo por hacer. Yo, en el fondo, lo único que pretendo es, con esta conferencia y con el trabajo que hicimos en aquella exposición, llamar la atención a las generaciones más jóvenes para que reflexionen sobre cómo el pasado nos tiene que dar una gran información para saber lo que podemos hacer en el pasado, en el futuro, y ver también lo que sucederá dentro de 15.000 años, si es que queda algún homínido por este planeta, revisará lo que hagamos y dirá, hombre, estos ya nos podían haber dejado las cosas más claras, porque desde luego de Altamira veremos a ver si es que queda algo, pero si queda algo, en muy buena medida, será gracias a personas como los que hemos mencionado y gracias sobre todo a José Antonio de las Heras. Muchas gracias.